Número 1. ¿Cuba colapsará en los próximos 21 días? Si hubiera que buscar el ejemplo más claro de lo que significa una bancarrota total a escala nacional en la actualidad, ese sería Cuba. Hoy este país tiene una deuda de aproximadamente 30.000 millones de dólares. Comparada con la del país más endeudado del mundo, Estados Unidos, con 38,6 billones de dólares, la deuda cubana podría parecer insignificante. Pero lo verdaderamente impactante es que, dada la situación actual del país, incluso si el gobierno subastara todos los activos nacionales, probablemente ni siquiera alcanzaría para pagar los intereses, y mucho menos la deuda principal. Como Cuba ya no puede pagar sus deudas, prácticamente nadie está dispuesto a prestarle dinero, y sin dinero no puede comprar alimentos ni petróleo, convirtiendo su economía en un automóvil sin frenos que se precipita hacia el abismo. Pero lo más preocupante es que, aún teniendo dinero, no significa que Cuba pueda comprar petróleo. A finales de enero, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que permite a Estados Unidos imponer aranceles adicionales a cualquier país o empresa que se atreva a vender petróleo a Cuba. Se trata de un golpe que bloquea una de las últimas vías de supervivencia del país, hasta el punto de que muchos petroleros prefieren dar media vuelta antes que enfrentarse al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según algunos analistas, las reservas de petróleo que aún quedan en la isla solo serían suficientes para mantener el sistema funcionando durante 3 semanas más. Cuba necesita ese petróleo para alimentar sus antiguas centrales termoeléctricas, por lo que quedarse sin combustible significaría que toda la red eléctrica nacional podría dejar de funcionar. Actualmente, la población ya se está acostumbrando a vivir en la oscuridad, con cortes de electricidad que alcanzan hasta 20 horas al día. Para ahorrar hasta el último vatio destinado a los servicios esenciales, el gobierno ha cerrado casi todas las escuelas y oficinas públicas, empujando al país a una especie de hibernación forzada bajo el intenso calor del Caribe. Cuando desaparece la electricidad, también desaparece el agua. En Cuba, el 95% del sistema de suministro de agua potable depende de bombas eléctricas. Si el petróleo se agota dentro de 21 días, la isla no solo quedará sumida en la oscuridad, sino que millones de personas podrían quedarse sin una sola gota de agua potable para cubrir sus necesidades diarias. Y eso no es todo. Las medidas impulsadas por Trump también afectan el que muchos consideran el último aliento de la economía cubana, las remesas enviadas desde Miami. Hay que tener en cuenta que el salario promedio de un ingeniero en Cuba ronda actualmente los $30 al mes, mientras que una bolsa de harina o un litro de aceite de cocina en el mercado negro cuestan aproximadamente un tercio de ese salario. El dinero que envían los familiares desde Estados Unidos no es un ingreso extra, es, para muchas familias, la única barrera que las separa del hambre. Si los canales de envío de remesas quedan bloqueados, el país podría perder cerca del 80% de su entrada de divisas en pocas semanas, reduciendo drásticamente el poder adquisitivo de la población. Ante esta situación, el precio de un billete de avión de solo ida para salir de Cuba se ha disparado hasta equivaler a unos 20 años de salario, lo que refleja que muchas personas intentan abandonar el país antes de que llegue el momento decisivo. ¿Crees que Cuba logrará superar esta crisis? Si piensas que sí, o al menos esperas que lo consiga, escribe el número 1 en los comentarios. Número 2. Sobrevivir con un salario de $17. ¿Te has preguntado cómo viven los cubanos con un salario de apenas algo más de $15 al mes? Actualmente, el salario promedio de un funcionario público en Cuba es de alrededor de 6.500 pesos al mes, lo que equivale a unos $17 estadounidenses, según el tipo de cambio del mercado negro. Con una cantidad tan reducida, la vida cotidiana se convierte rápidamente en un problema imposible de resolver. Solo una docena de huevos cuesta alrededor de 3.000 pesos, equivalentes a unos $5 Un kilogramo de carne de cerdo puede alcanzar entre 9.000 y 10.000 pesos, es decir, unos $25. Incluso las verduras más comunes cuestan varios cientos de pesos por un pequeño manojo. En otras palabras, basta con comprar unos pocos alimentos básicos para que desaparezca por completo el salario de todo un mes. La enorme diferencia entre los bajos ingresos y el constante aumento del costo de vida ha empujado a millones de familias cubanas a una situación extremadamente difícil. Para no morir de hambre, la población se ha visto obligada a depender de la libreta, el sistema de racionamiento que existe desde la década de 1960. Cada familia dispone de un pequeño cuaderno que le permite comprar productos en las bodegas, es decir, las tiendas administradas por el Estado, a precios fuertemente subsidiados. La lista de productos distribuidos es muy limitada y normalmente incluye arroz, azúcar, aceite de cocina, frijoles y, cada mes, una pequeña cantidad de pollo o huevos. Los niños menores de 7 años tienen prioridad para recibir leche en polvo adicional, y cada compra es registrada manualmente por los empleados de la tienda para garantizar que nadie reciba más de la cantidad asignada.
Sin embargo, el problema es que estos alimentos solo cubren alrededor del 36% de las necesidades calóricas básicas y, por lo general, alcanzan únicamente para los primeros 10 o 12 días del mes. Además, muchas bodegas hoy en día también sufren escasez de alimentos. Muchas personas hacen fila desde la noche anterior con la esperanza de conseguir algo de comida, pero al final se marchan con las manos vacías. Cuando no logran comprar productos subsidiados, los ciudadanos se ven obligados a adquirir alimentos en mercados libres o supermercados privados, donde los precios son entre 10 y 20 veces más altos que los del Estado. Lo más irónico es que no todo el mundo puede comprar allí, ya que estos establecimientos suelen aceptar únicamente pagos en moneda extranjera. En grandes ciudades como La Habana, se ha vuelto habitual ver a la gente cocinar con fogones de leña en los balcones de apartamentos ubicados en el 10º piso, ya que las cocinas eléctricas no pueden funcionar. Además, para intentar sobrevivir, muchas familias aprovechan cualquier espacio disponible. Crían gallinas, cerdos dentro de las bañeras o en las azoteas, y cultivan verduras en cajas de poliestireno colocadas en los pasillos. Criar un cerdo dentro de un apartamento ya no resulta extraño, porque representa el único fondo de reserva que les permite obtener proteínas o intercambiarlo por otros productos esenciales cuando es necesario. Número 3. Prohibiciones tan extrañas en Cuba que parecen difíciles de creer. En Cuba, el acto de sacrificar una vaca por cuenta propia puede costar al criador una pena de prisión de hasta una década, un castigo incluso más severo que el del homicidio involuntario. La legislación de este país protege al ganado vacuno como un bien de propiedad especial, con el fin de priorizar al máximo el suministro de leche para los niños pequeños y los ancianos. Cuando un animal muere, el ganadero está obligado a mantener intacta la escena e informar inmediatamente a las fuerzas de seguridad y a las autoridades sanitarias para que realicen una autopsia y emitan un certificado de defunción oficial, el cual demuestre que murió por accidente o enfermedad y no por consumo clandestino. Para controlar esto estrictamente, el gobierno ha implementado un sistema de colocación de crotales con códigos de identificación en la oreja de cada ternero desde su nacimiento y realiza inventarios periódicos rigurosos en las granjas. Otra paradoja asombrosa en esta isla caribeña es la prohibición para los ciudadanos nativos de consumir mariscos de alta gama como la langosta o el camarón real. Todos los valiosos recursos del océano se clasifican como productos estratégicos, explotados exclusivamente para la exportación, con el fin de recaudar divisas o para abastecer a las cadenas de restaurantes y hoteles que atienden a turistas internacionales. Si un pescador es descubierto poseyendo o comiendo langosta en su propio barco pesquero, se enfrentará a multas enormes o a la confiscación inmediata de su medio de subsistencia. Si tienes la intención de entretenerte con una partida del juego de mesa Monopoly en Cuba, podría ser considerado como un propagador de ideologías inapropiadas. Inmediatamente después de establecer el nuevo liderazgo, Fidel Castro ordenó la retirada y destrucción de todos estos juegos a nivel nacional por considerar que estimulaban la codicia, la apropiación de bienes raíces y la ideología capitalista. Para reemplazarlo, nació un juego local llamado Capitolio, donde en lugar de acumular riqueza personal, los jugadores compiten para ver quién aporta más esfuerzo y construye más obras públicas para la sociedad. Este juego Capitolio fue introducido posteriormente en el sistema de educación primaria de Cuba durante mucho tiempo como una herramienta pedagógica visual obligatoria. La remodelación o mejora del espacio habitable por cuenta propia es también algo que no se puede decidir de manera autónoma aquí. Cualquier acción, desde pintar el color de la pared exterior, derribar un tabique divisorio, hasta cambiar la estructura del porche, requiere la aprobación por escrito del Instituto Nacional de la Vivienda. Incluso frente a una situación de techos podridos con riesgo de derrumbe, los ciudadanos deben esperar pacientemente por un proceso de aprobación que se prolonga durante años. La combinación de estos complejos trámites administrativos y la grave escasez de materiales ha convertido a la capital, La Habana, en un museo arquitectónico antiguo pero en ruinas con el paso de los años. Incluso los pequeños utensilios de cocina tuvieron una etapa en la que fueron incluidos en la lista de prohibiciones en Cuba. Durante mucho tiempo, el gobierno prohibió la importación y el uso de tostadoras de pan, hervidores de agua eléctricos o hornos eléctricos de alta potencia. La causa fundamental radicaba en un sistema de red eléctrica nacional demasiado obsoleto, que caía continuamente en situaciones de sobrecarga y apagones masivos. Para llevar a cabo la campaña de la revolución energética, miles de equipos de alto consumo eléctrico fueron retirados de los hogares para ser reemplazados por productos de ahorro de energía donados por China. En aquella época, las familias que conservaban en secreto los electrodomésticos viejos a menudo tenían que esperar a las horas de menor consumo en la medianoche para encenderlos, con el objetivo de evitar que saltaran los interruptores automáticos de todo el vecindario y ser descubiertos por los vecinos.
Número 4. Secretos poco conocidos sobre las mujeres cubanas. Desde hace mucho tiempo, las mujeres cubanas han sido consideradas uno de los mayores símbolos de belleza de América Latina, con sus grandes ojos profundos, su piel morena y firme y su cabello rizado lleno de encanto. Lo sorprendente es que, aunque la vida sea tan difícil que muchas veces no haya suficiente comida, las mujeres de este país siguen conservando una figura de reloj de arena con proporciones muy armoniosas. El secreto es en realidad muy sencillo, y estoy seguro de que cualquiera podría hacerlo. Caminar entre 5 y 10 kilómetros todos los días bajo un calor cercano a los 40 grados para ir al trabajo o hacer fila para comprar alimentos. Al combinar este nivel de actividad física, con una alimentación muy pobre en proteínas y rica en carbohidratos, debido al sistema de racionamiento, su cuerpo permanece constantemente en un estado de máximo consumo de calorías. Llegados a este punto, quizá te preguntes por qué los medios de comunicación hablan constantemente de las dificultades que atraviesa Cuba, pero en las calles, las mujeres siguen apareciendo impecables, con un maquillaje muy cuidado, como si no existiera ninguna crisis. La realidad es que las dificultades no significan que hayan dejado de cuidar su apariencia, simplemente han recurrido a una forma muy creativa de autosuficiencia. Para conseguir unos labios de color rojo intenso, muchas utilizan jugo de remolacha o colorante alimentario mezclado con aceite de coco. Cuando el champú se convierte en un artículo de lujo y desaparece de las tiendas, se ven obligadas a lavarse el cabello con jabón para lavar la ropa o con preparados elaborados a base de hojas de plantas. Incluso productos tan básicos como las cremas hidratantes son sustituidos por grasa animal o aceites vegetales refinados. La razón por la que son capaces de elaborar cosméticos tan económicos y, al mismo tiempo, relativamente seguros, es que las mujeres cubanas son realmente muy talentosas. Más del 60% de los médicos, ingenieros y científicos de la isla son mujeres. Sin embargo, aquí aparece una cruel paradoja. Una cirujana con un título reconocido internacionalmente recibe un salario tan bajo que no le alcanza para comprar un par de zapatos de cuero decentes para ir a trabajar, ni suficiente leche en polvo para su hijo. Precisamente esta presión ha llevado a algunas mujeres cubanas a aceptar relaciones sentimentales o de compañía con turistas extranjeros, no necesariamente por amor, sino para obtener divisas o productos básicos como jabón y ropa. A estas mujeres se las conoce con el término jineteras, que significa jinetes o mujeres que montan a caballo. Según datos publicados por Wikipedia, actualmente hay alrededor de 90.000 mujeres dedicadas a esta actividad en Cuba, y el gobierno la considera una forma de trabajo legal dentro del contexto económico particular del país. Quienes no eligen este camino suelen buscar cualquier oportunidad para emigrar o casarse con un extranjero con el fin de abandonar la isla. Sin embargo, debes recordar que las jineteras representan solo una pequeña parte de las mujeres cubanas, y no son un reflejo de todas ellas. Si visitas La Habana y, por casualidad, le preguntas a una mujer atractiva en la calle si es una jinetera, lo más probable es que recibas una respuesta muy desagradable o un fuerte enfado por la falta de respeto hacia su persona. ¿Te gustaría conocer más secretos sobre las mujeres de esta nación insular? Si es así, escribe el número 3 en los comentarios. Número 5. Choques culturales al llegar a Cuba. Si crees que entrar a una casa en Cuba y ver un televisor de pantalla curva o el iPhone más reciente es la máxima expresión de lujo, estás muy equivocado. Lo que realmente demuestra el estatus de millonario de un anfitrión es, nada más y nada menos, que un rollo de papel higiénico. Este producto es tan codiciado que, en cuanto un supermercado susurra que tiene existencias, la gente se abalanza y acaba con todo en cuestión de segundos. Para resolver esta necesidad diaria, los cubanos han elevado el acto de arrugar periódicos y revistas viejas a la categoría de arte. Jamás los usan a la primera, sino que los arrugan pacientemente una y otra vez hasta que las fibras ásperas se rompen y quedan tan suaves como la seda, evitando así dolorosos accidentes. La escasez es tan extrema que varios hoteles de lujo han tenido que contratar guardias de seguridad dedicados exclusivamente a vigilar los tubos de papel en los baños públicos, para evitar que algún turista despistado se los lleve. Pero lo del papel higiénico no es nada comparado con cómo se gestiona el ciclo menstrual femenino. Ni sueñes con ir a una bodega a comprar toallas sanitarias libremente, ya que este producto entra en la libreta de abastecimiento. Cada mes, una mujer recibe exactamente un paquete de 10 unidades, porque según los matemáticos de la administración, esa cifra es más que suficiente para un ciclo. ¿Y qué pasa si hay un mes de tormenta y necesitas la unidad número 11? Solo tienes dos opciones: rascarte el bolsillo en el mercado negro
para comprarla de contrabando a un precio 5 veces mayor, o resignarte a volver a la edad de piedra, usando retazos de tela y algodón que hay que lavar después de cada uso. Si alguna vez te has quejado por tener que hacer una fila de 15 minutos para comprar un café, te invito a probar la experiencia de comprar gasolina por Telegram en Cuba. La crisis del combustible es tan brutal que si te lanzas a hacer cola en la gasolinera sin más, la hilera de autos puede hacerse infinita. Eso sin contar que, tras esperar todo el día, el empleado te diga que se acabó la gasolina. Para capear la situación, al gobierno se le ocurrió una jugada de alta tecnología: obligar a los ciudadanos a unirse a grupos de Telegram para obtener un turno, como si estuvieran cazando entradas para un concierto. Luego, solo queda esperar en casa pegado al teléfono durante semanas o incluso meses hasta que te toque. Ante este proceso desgastante, surgió en las redes sociales una profesión totalmente nueva: el shipper de Telegram. Personas a las que se les paga únicamente por velar el teléfono y guardar el puesto a los conductores ocupados. Por si fuera poco, Cuba es quizás el único lugar del mundo donde tienes derecho a interceptar el auto de cualquier funcionario para pedir un aventón. Esto se debe al colapso total del transporte público, lo que obligó al gobierno a crear una ley muy solidaria sobre el autostop. Cada vez que la gente ve un vehículo con matrícula amarilla, símbolo de coche estatal o gubernamental, tiene derecho a hacerle señas para que se orille y los lleve si le quedan asientos libres. Para que la norma no caiga en olvido, el gobierno despliega a un cuerpo especial con uniformes de un amarillo chillón, conocidos como los amarillos, apostados en los cruces para forzar a los coches oficiales a detenerse y recoger pasajeros. Lo curioso es que estos agentes tienen tanto poder que incluso el auto de un ministro, si no va lleno, puede recibir un pitazo y una sanción en plena calle. Finalmente, un choque cultural que dejaría perplejos a muchos jóvenes occidentales es el arte del piropo callejero. En otros países, silbar o hacer comentarios sobre el cuerpo de una mujer en la calle se considera acoso en toda regla, pero en Cuba es visto como una muestra de cortesía y educación básica. Desde niños hasta ancianos de pelo cano, los hombres cubanos le lanzan los elogios más cursis y poéticos a cualquier mujer que pase a su lado. En lugar de fruncir el ceño o llamar a la policía, las mujeres cubanas lo interpretan como un reconocimiento a su belleza. Solo sonríen abiertamente y siguen su camino. Número 6. El país de los magos de la cocina. Si existiera un premio mundial a la capacidad de hacer aparecer cosas de la nada en la cocina, los cubanos sin duda se llevarían la corona. Cuando los ingredientes más básicos como la carne, los huevos o el queso se convirtieron en productos escasos, la gente inventó platillos que desafían toda lógica común. En primer lugar, hay que mencionar la pizza con condón. Como el queso mozzarella era demasiado caro y escaso, la gente aprovechó los preservativos que el Estado distribuía de forma gratuita o vendía a precios regalados para extenderlos sobre la superficie de la masa antes de hornearla. De verdad, no leíste mal. Bajo altas temperaturas, esta capa de látex se derrite, creando una película flexible, brillante y con una elasticidad idéntica a la del queso real. Por supuesto, nadie se come ese látex. Solo lo usan para engañar a los sentidos y darle una textura chicle y elástica a la porción de pizza antes de retirarlo. Otras de las especialidades que demuestra esta extrema creatividad es el bistec de cáscara de toronja. Cuando la carne de res pasó a ser un producto prohibido que podía enviarte a la cárcel, los cubanos convirtieron la albedo, la parte blanca de la cáscara de la toronja, en un falso bistec. Le quitaban la piel verde exterior, tomaban la gruesa capa blanca, la remojaban en agua para quitarle el amargor y luego la marinaban con ajo, sal y jugo de naranja agria antes de freírla en la sartén hasta que quedara dorada. El resultado era un trozo de carne, con una apariencia grisácea y una textura firme y carnosa, muy parecida a la de un bistec real. Las bebidas aquí no son menos creativas. Los cubanos tienen un tipo de refresco llamado limonada sin limón. Suena raro, ¿verdad? ¿Cómo puede llamarse limonada si no tiene limón? Resulta que utilizan bagazo de caña de azúcar o hierbas locales ligeramente picantes, mezcladas con abundante azúcar, para crear una bebida con un toque ácido y un aroma similar al del limón, logrando así engañar al paladar. Incluso el café, el gran orgullo de Cuba, fue sustituido por semillas de quimbombó, mami, ocra o frijoles negros tostados. Estas semillas se tuestan hasta que desprenden un fuerte aroma, se muelen hasta hacerlas polvo y se colan como si fuera café tradicional. Aunque el sabor no se le compara, ofrece un aroma lo suficientemente intenso para que la gente mantenga la costumbre de tomar café por la mañana, aunque en realidad estén tomando agua de frijoles quemados. Pero lo más impactante de todo es el enrollado o empanado, hecho con relleno de almohada o retazos de tela. Ante la ausencia total de proteínas, la gente pasaba por harina y huevo trozos de tela de algodón blanca y limpia, o el relleno de una almohada, para luego freírlos hasta que quedaran crujientes y crear un mousse de carne empanada.
La persona masticaba ese trozo de tela para disfrutar de la textura fibrosa, similar a la de la carne, mientras absorbía el sabor del empanizado y la grasa exterior, para luego escupir el bagazo. ¿Y tú, te atreverías a probar alguno de estos platillos? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Número 7. Otros datos curiosos sobre Cuba. ¿Habrá en el mundo alguien con una suerte tan desafiante a la muerte como el fallecido líder Fidel Castro? Los servicios de inteligencia occidentales idearon más de 600 planes de asesinato para acabar con su vida. Desde puros envenenados y bolígrafos con agujas hipodérmicas mortales, hasta colocar explosivos en conchas marinas en el fondo del océano, e incluso un plan para usar productos químicos que le hicieran perder toda la barba y mermar su prestigio. Sin embargo, por alguna fuerza invisible, Fidel siempre salía ileso de forma espectacular y logró vivir hasta los 90 años. Esta inmortalidad llevó al libro Guinness de los Récords a registrarlo oficialmente como la persona que más intentos de asesinato ha sufrido en la historia de la humanidad. Una coincidencia misteriosa es que Fidel Castro nació precisamente un viernes 13, una fecha considerada de mala suerte en la cultura occidental. En lugar de evitarla, la convirtió en un símbolo de orgullo e inflexibilidad ante el destino. En particular, su tupida barba no era por cuestiones estéticas, sino que respondía a un cálculo para ahorrar tiempo. Calculó que dejar de afeitarse le permitía recuperar unos 10 días valiosos al año, tiempo extra que dedicaba por completo a estudiar e impartir directrices para gobernar el país. Si eres amante del estilo de vida ajetreado y de la comida rápida, Cuba te dará un choque cultural inolvidable. En esta isla, el concepto de fast food parece no haber existido nunca en el vocabulario de sus habitantes. Para ellos, sentarse a la mesa no es simplemente para llenar un estómago hambriento, sino un ritual sagrado de conexión social. Una comida familiar o una reunión con amigos que se prolonga durante 3 horas es algo completamente normal, donde la gente bebe despacio y debate sobre cualquier tema, desde asuntos terrenales hasta las estrellas. De hecho, apresurar a alguien para que coma rápido en Cuba se considera un gesto extremadamente descortés. No cometas el error de pensar que todos los países del Caribe veneran el fútbol como Jamaica o Trinidad y Tobago. En Cuba, el béisbol es el rey absoluto y tiene el estatus de una religión profundamente arraigada en la cultura. A cualquier hora del día o de la noche, es fácil ver a niños en las calles jugando apasionadamente con bates hechos por ellos mismos. Aunque el deporte rey tiene su espacio, al ponerlo en la balanza en términos de pasión, impacto social y gloria histórica, el béisbol en la isla sigue siendo un monumento inquebrantable. Además, Cuba es uno de los pocos países donde los partidos de béisbol de mayor nivel son patrocinados por el Estado para que el pueblo los disfrute de forma totalmente gratuita. Un secreto histórico que muy pocos conocen es que el legendario Canal de Panamá estuvo a punto de ser trazado a través de la isla de Cuba. Durante el apogeo de la navegación marítima, importantes ingenieros consideraron seriamente esta opción debido a la ubicación estratégica de la isla, enormemente favorable para el comercio internacional. Sin embargo, tras una serie de complejos estudios topográficos y geológicos, así como por las fluctuaciones políticas de la época, la ubicación definitiva se trasladó a Panamá. Si en aquel momento ese megaproyecto se hubiera ejecutado aquí, el panorama económico y la relevancia geopolítica de Cuba hoy serían completamente distintos. Mientras la humanidad se ahoga en la era de la explosión informativa con miles de canales de televisión, Cuba mantiene tan solo 5 canales de emisión. Lo más peculiar es que todo el sistema televisivo está bajo el control del Estado y se encuentra totalmente libre de anuncios comerciales. En lugar de ser interrumpidos por ofertas de productos, los televidentes tienen acceso a contenidos puramente educativos, torneos deportivos y noticias oficiales. Es un raro paraíso aislado donde la gente vive toda su vida sin saber lo que es un anuncio publicitario. A cambio, en los horarios de máxima audiencia, el gobierno suele transmitir clases universitarias gratuitas para que toda la población pueda estudiar desde casa. Número 8. Historias insólitas y divertidas de la historia de Cuba. ¿Sabías que Cuba hizo que el mundo entero se tragara un engaño gigantesco sobre el oro? En aquel entonces, cuando Cristóbal Colón pisó esta tierra por primera vez, vio a los indígenas llevar pequeñas piezas de oro en las orejas y la nariz. Entusiasmado, creyó haber encontrado una mina de oro colosal. Así fue como las tropas españolas llegaron en masa a excavar, solo para llevarse la amarga sorpresa de que allí no había ninguna mina de oro. Lo que llevaban los nativos era en realidad guanín, una aleación de oro, plata y cobre que brillaba mucho pero tenía un valor muy bajo. Lo más insólito ocurrió en 1555, cuando el pirata francés Jacques de Sores invadió y tomó La Habana únicamente en busca de oro. Al darse cuenta de que la ciudad no tenía el oro que decían los rumores, montó en cólera y quemó casi toda La Habana por completo. Hay otra historia increíble. Cuba llegó a valer más que el actual estado de Florida en Estados Unidos.
En 1762, los británicos conquistaron La Habana arrebatándosela a los españoles. Sin embargo, tras 11 meses, España extrañaba tanto la isla que aceptó firmar un tratado sumamente audaz. Entregó todo el territorio de Florida a cambio de recuperar Cuba de manos británicas. Si no hubiera sido por ese loco trueque, es muy probable que los cubanos hoy hablaran inglés en lugar de español. Y parece que el apego de España por Cuba era extremo. Estaban decididos a no dejar que nadie le pusiera las manos encima a la isla. En una ocasión, el presidente estadounidense James Polk ofreció en secreto comprar Cuba a España por $100 millones, una cifra astronómica para la época. Para que te hagas una idea, en ese momento Estados Unidos compró el vasto territorio de Luisiana por solo $15 millones, y la compra de Alaska a Rusia apenas costó $2 millones. Los 100 millones que ofrecían por Cuba duplicaban el presupuesto anual entero de los Estados Unidos de aquel entonces. Si lo convertimos al valor económico y poder adquisitivo actual, equivaldría a decenas o incluso cientos de miles de millones de dólares. ¿Sabes cuál fue la respuesta de España? Dijeron rotundamente que antes verían la isla hundida en el mar que vendida a los estadounidenses. Así se cayó el trato, y España prefirió seguir en la pobreza antes que soltar esta joya. Por último, hay una curiosidad bastante graciosa sobre el famoso bocadillo cubano conocido en todo el mundo. Muchos piensan que es un platillo tradicional de la isla de Cuba, pero en realidad nació en Florida, Estados Unidos, a finales del siglo XIX. En aquella época, los trabajadores cubanos de la industria del tabaco que emigraron a Estados Unidos, crearon este emparedado, combinando la receta del pan de su tierra natal, con salami italiano y pepinillos, en salmuera de otras comunidades de inmigrantes. Como resultado, el bocadillo se volvió enormemente popular en Estados Unidos, pero en la propia isla de Cuba casi nadie sabía qué era. Número 9. Una capital extraña. Si estás en La Habana a las 9 de la noche, seguro te vas a pegar un susto enorme por un estruendo brutal que sale de la fortaleza junto al mar. No pienses que es una pelea ni una explosión de mina, es el disparo de cañón para dar la hora, una tradición que viene desde hace cientos de años. En tiempos coloniales, disparaban para avisar el cierre de las murallas. Hoy en día, en medio de los apagones y la oscuridad total, ese cañonazo se convierte de repente en el reloj viviente de toda la ciudad. Como no hay luz, las redes colapsan y los teléfonos se quedan sin batería. Al escuchar el estruendo, la gente sabe que ya dieron las 9 de la noche, así que aprovechan para irse a dormir o salir a hacer sus negocios en el mercado negro. Hay un detalle muy gracioso, y es que en La Habana hay un barrio chino enorme. Pero al cruzar el pórtico solo ves a cubanos de piel oscura sentados conversando. Tiempo atrás, la comunidad china aquí era inmensa, pero tras los líos políticos la mayoría terminó marchándose. Hoy en día el barrio se quedó únicamente con el nombre y unos carteles en chino para dar la apariencia, pues quienes están frente al fogón preparando arroz frito o fideos salteados son cubanos de pura cepa. Este debe ser el único barrio chino del mundo donde puedes caminar hasta cansarte sin cruzar palabra con un solo dueño de ojos rasgados. Por si fuera poco, esta capital tiene algo completamente insólito. Los muertos viven mejor que los vivos. Basta con entrar al cementerio de Colón para comprobarlo. Es una mole impresionante con más de 800.000 tumbas. Mientras los habaneros tienen que arreglárselas en casas hechas a remiendos, sin agua ni electricidad, los muertos aquí descansan en panteones de mármol blanco deslumbrante, con grabados de dragones y fénix de lo más elegante. Hay tumbas cuyo valor supera el de varias casas juntas. Visto desde lejos, este cementerio parece una urbanización de lujo, limpia y ordenada, en absoluto contraste con la imagen humilde y polvorienta del mundo exterior. Número 10. Cuba y los fenómenos misteriosos. Hoy en día, en la ciudad cubana de Baracoa, la gente sigue transmitiendo de boca en boca la maldición de un hombre llamado Vicente Valpas, también conocido como el Pelú. Este hombre tenía un aspecto muy extraño, con el cabello y la barba desaliñados, y a finales del siglo XIX los aldeanos lo expulsaron a pedradas. Antes de irse, dejó una frase sumamente cruel: Baracoa siempre estará sumida en la pobreza y ningún plan tendrá éxito aquí. Suena a superstición, pero lo extraño es que durante más de 100 años, cada vez que un gran proyecto de inversión o plan turístico llega a este lugar, invariablemente se topa con problemas, desde desastres naturales hasta crisis económicas que arruinan todo en el último minuto. La gente intenta explicar esto como una simple coincidencia, pero para los lugareños, la maldición de El Pelú sigue siendo una fuerza invisible que encadena el futuro de esta ciudad. Al dejar atrás la tierra firme y sumergirnos en lo más profundo del océano, nos encontramos con un secreto aún más controversial. En el año 2001, unos investigadores descubrieron enormes bloques de piedra a una profundidad de 750 metros en el fondo marino de Cuba.
Al escanearlos con equipos especiales, vieron formas geométricas y cuadradas idénticas a pirámides y hileras de edificios muy bien planificadas. Algunas de estas estructuras eran incluso más grandes que las pirámides de Egipto. Cualquiera que lo vea pensaría que se trata de las ruinas de una ciudad antigua sumergida, pero el problema es que se encuentra a una profundidad totalmente absurda. Según la historia de la Tierra, el nivel del mar nunca ha estado más de 120 metros por debajo del actual. Entonces, ¿cómo pudo el ser humano construir una ciudad a 750 metros de profundidad? Para que un terreno se hunda tanto, habrían tenido que pasar unos 50.000 años, pero en aquella época no existía ninguna civilización con la capacidad de construir obras tan monumentales. Hasta el día de hoy, esta ciudad submarina sigue siendo un misterio sin resolver para la arqueología mundial. Aparte de estos enigmas geológicos, Cuba también fue escenario de un fenómeno que mantuvo en vela a la clase política internacional, conocido como el Síndrome de La Habana. A partir del año 2016, numerosos diplomáticos estadounidenses y canadienses destinados en Cuba informaron sobre síntomas extraños, como dolores de cabeza intensos, mareos y pérdida de memoria. Relataban que escuchaban chillidos ensordecedores dentro de sus cabezas, mientras que las personas paradas justo a su lado no percibían absolutamente nada. Lo más extraño es que, al someterse a revisiones médicas, los doctores descubrieron que sus cerebros presentaban daños graves, exactamente iguales a los que dejaría un terrible accidente automovilístico, a pesar de no haber sufrido ningún golpe físico. Algunos culparon a un arma secreta de microondas, mientras que otros atribuyeron el fenómeno al canto de una especie de grillo local. Sin embargo, por mucho que la CIA investigara, la causa real de este síndrome sigue siendo un enigma desconcertante para todo el mundo. ¿Crees que el síndrome de La Habana fue provocado por el ser humano? ¿O se trata de alguna fuerza sobrenatural? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Número 11. Lugares turísticos famosos. Viñales es un valle ubicado en el oeste de Cuba, en la provincia de Pinar del Río. Esta zona fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad gracias a su paisaje único y a las técnicas agrícolas tradicionales que aún se conservan hasta hoy. La característica más destacada de Viñales son las enormes montañas de piedra caliza con bordes redondeados que recuerdan al caparazón de una tortuga, llamadas mogotes, que alcanzan alturas de entre 300 y 400 metros. Estas formaciones se originaron tras procesos de erosión de millones de años y solo existen en muy pocos lugares del mundo. Entre los mogotes se extienden los campos de cultivo de tabaco a la antigua usanza, sin maquinaria y utilizando únicamente la fuerza humana y animal. En muchas fincas de la zona los puros se tuercen a mano allí mismo, permitiendo a los visitantes observar de cerca todo el proceso, desde la hoja seca hasta el producto final. Además, Viñales cuenta con un sistema de cuevas de decenas de kilómetros de longitud. La más famosa es la Cueva del Indio, donde los turistas pueden realizar un corto recorrido en lancha por un río subterráneo entre estalactitas milenarias. Hacia el sureste, la ciudad de Trinidad ofrece un tipo de belleza completamente distinto. Es una de las villas coloniales mejor conservadas de Cuba, con calles empedradas y casas antiguas de techos de tejas rojas que datan del siglo XVIII. Trinidad fue en su momento uno de los centros de comercio de caña de azúcar más prósperos de la isla, una riqueza que se refleja con claridad en sus amplias casonas y en las iglesias decoradas con minuciosidad en el casco histórico. La ciudad quedó prácticamente congelada en el tiempo debido a un largo aislamiento económico, por lo que casi no existen edificios altos ni construcciones modernas que alteren su entorno. Un detalle curioso es que muchas viviendas de aquí siguen sin tener timbre o portero automático, por lo que la gente continúa llamándose a golpes sobre las puertas de madera, igual que se hacía hace cientos de años. A poca distancia de la ciudad, se encuentra el Valle de los Ingenios, un lugar que llegó a albergar más de 50 centrales azucareras, de las cuales muchas hoy son ruinas que atraen al turismo por su alto valor histórico. Aún más al este, la ciudad de Baracoa es el sitio donde los primeros europeos pisaron suelo cubano, cuando Cristóbal Colón desembarcó en sus costas en 1492. Esta pequeña ciudad se encuentra encajada entre montañas y el mar, y permaneció casi totalmente aislada del resto del país hasta la construcción de una carretera de acceso en 1960. Gracias a esto, Baracoa mantiene una identidad muy particular, con una población compuesta en su mayoría por descendientes de las tribus taínas autóctonas. Las especialidades gastronómicas de la región incluyen platillos elaborados a base de coco, cacao y plátano verde, muy diferentes al paladar del resto de la isla. Además, Baracoa es famosa por el monte El Yunque, una elevación de 575 metros de altura con una cumbre plana como una mesa. Esta montaña es el símbolo de la ciudad y un destino muy popular para el senderismo, donde los visitantes pueden hacer excursiones mientras observan especies endémicas exclusivas de la selva tropical cubana. Número 12. Las monstruosidades de Chatarra.
Seguro que alguna vez has visto esas fotos deslumbrantes de las calles de Cuba llenas de vistosos autos de la década de 1950. Se calcula que unos 60.000 vehículos clásicos de marcas como Chevrolet, Ford o Cadillac aún siguen rodando por la isla. A simple vista lucen espectaculares, pero al abrir el capó te das cuenta de que algo no encaja. Debido al embargo de décadas, la gente no tiene forma de conseguir repuestos originales para cambiarlos, lo que los obligó a convertirse en verdaderos magos de la mecánica, improvisando con cualquier pieza a su alcance. No es raro encontrar un elegante Cadillac equipado con un motor de camión ruso o con un motor diésel de barco. Incluso el volante puede ser de un Lada viejo, los asientos estar tapizados con lona y el sistema de frenos haber sido adaptado a partir de tuberías de agua. Pero esos autos no son nada comparados con otra leyenda del transporte llamada el camello. El camello era en realidad un remolque gigante de hierro fabricado a mano y arrastrado por un camión tractor. Lucía dos elevaciones enormes en los extremos y una curva en el centro para facilitar el acceso de los pasajeros. Visto a lo lejos, avanzaba lentamente como un camello gigante de 2 yobas en medio de la ciudad. Lo más impresionante era la capacidad de esta masa de hierro. Mientras un autobús normal lleva entre 60 y 80 personas, un camello podía albergar hasta 300 personas en su interior. Imagina a 300 personas apretadas a tal punto que no quedaba ni un milímetro para moverse, todo en un ambiente sofocante del Caribe mezclado con un fuerte olor a grasa de motor y sudor. Además, como era un remolque artesanal tirado por un camión, carecía por completo de un sistema de amortiguación para los pasajeros. Cada vez que pasaba por un bache, las cientos de personas adentro salían despedidas chocado unas con otras. También era el terror de los vehículos más pequeños por su volumen aparatoso y la densa humareda negra que soltaba el motor del camión viejo al acelerar. Para el año 2008, estos camellos comenzaron a desaparecer de La Habana para ser reemplazados por una flota de autobuses Yutong modernos traídos de China. Sin embargo, en las provincias o durante las crisis energéticas a inicios de 2026, estas estructuras de chatarra a veces vuelven a salir de los depósitos para cumplir su última misión de supervivencia, al ser lo único capaz de mover a tanta gente con el escaso combustible disponible. Número 13. Festivales destacados que los turistas deben conocer. Cuando se trata de fiesta y celebraciones, los cubanos tienen la mentalidad de disfrutar hasta el último aliento. El evento más singular es las parrandas en el pueblo de Remedios durante la noche de Nochebuena. No se trata de un servicio religioso tranquilo, sino de una batalla de fuegos artificiales sumamente intensa entre dos bandos del pueblo, el Carmen y San Salvador. Ambas partes compiten levantando torres de luces gigantescas y deslumbrantes, para luego dar paso a un espectáculo de pirotecnia que dura toda la noche. El estruendo es ensordecedor, el humo lo cubre todo y miles de personas gritan y bailan bajo una lluvia de chispas. Lo curioso es que, a pesar de las severas crisis económicas, los habitantes están dispuestos a juntar cada centavo durante todo el año solo para comprar pirotecnia y quemarla entera en una sola noche. Para ellos, la pobreza queda a un lado cuando se trata del orgullo de su bando. Si las parrandas es una batalla de sonido, el Festival Charangas de Bejucal es un duelo visual. Es una de las tradiciones más antiguas de Cuba, y enfrenta a dos bandos conocidos como la Espina de color rojo y el Ceibao de color azul. Ambos compiten fabricando carrozas enormes, tan altas como un edificio de 3 pisos, decoradas con miles de bombillas y complejos mecanismos. Lo más fascinante es que estas carrozas pueden transformarse, elevarse y brillar con intensidad al ritmo de la conga. Por supuesto, al hablar de festivales cubanos, no se puede dejar fuera el Carnaval de Santiago de Cuba. Es la fiesta más grande y vibrante de la isla, un espacio donde las diferencias sociales o los problemas cotidianos quedan relegados por el sonido del tambor. Verás a miles de personas tomar las calles luciendo trajes coloridos y bailando sin parar bajo el calor del trópico. Un detalle muy llamativo es que durante estos festejos la cerveza y el ron se consiguen a precios regalados, siendo a veces más accesibles que el agua potable. La gente puede privarse de comer para comprar un disfraz o terminar agotada tras hacer filas todo el día para conseguir pan. Pero en cuanto retumba el primer tambor, todos salen a la calle a entregarse a la fiesta como si no hubiera un mañana. Número 14. Costo de viajar a Cuba. Te preguntas cuánto cuesta viajar a Cuba, ¿verdad? Déjame hacerte la cuenta y verás que las cifras te van a sorprender bastante. En primer lugar está el alojamiento. Si quieres ahorrar, lo mejor es hospedarte en casas de familia, conocidas como casa particular, con precios que van de $25 a $40 por noche por una habitación limpia. En cambio, si prefieres alojarte en un hotel de 5 estrellas del estado, prepárate para pagar al menos $200 por noche, aunque no debes hacerte demasiadas expectativas, porque el servicio a veces resulta peor que el de un hotel de 3 estrellas en otros países. La comida y la bebida son lo que más dinero consume. Una comida en un restaurante privado,
conocido como paladar, cuesta en promedio entre 15 y 25 dólares por persona. Si buscas algo más barato, puedes comer pizza de puesto callejero o un emparedado por solo 1 o 2 dólares. Un detalle bastante pesado para el bolsillo es que el agua embotellada es sumamente escasa y una botella pequeña puede costar 2 o 3 dólares, mientras que un vaso de ron de buena calidad a veces cuesta prácticamente lo mismo. En cuanto al transporte, alquilar un auto clásico para dar un paseo por La Habana durante una hora te saldrá entre 40 y 50 dólares. Si viajas a otras provincias, el autobús para turistas cuesta entre 15 y 20 dólares por trayecto, o puedes optar por un taxi colectivo por 10 dólares, a cambio de ir apretado con 4 o 5 personas más. No olvides el costo de Internet, ya que debes comprar tarjetas por horas a $1 por 60 minutos, con una velocidad tan lenta que a veces solo alcanza para enviar un mensaje. En total, para un día de gastos básicos en Cuba necesitarás al menos entre 70 y 100 dólares, una suma nada barata para un país en crisis económica. Número 15. Consejos y advertencias para turistas. Al poner un pie en Cuba, muchos viajeros enfrentan de inmediato una situación muy habitual. Un desconocido se acerca a conversar de forma sumamente amable. Te pregunta de dónde eres, elogia tu forma de hablar, y a los pocos minutos te propone llevarte a un bar o a un restaurante que solo los locales conocen. Es necesario tener cuidado porque estos lugares suelen pagar una comisión a quien lleva clientes, por lo que los precios terminan siendo más altos de lo normal, y la calidad no está a la altura. No todo el que inicia una conversación tiene malas intenciones, pero si la charla deriva demasiado rápido en una invitación para ir a algún sitio, es muy probable que te estén guiando hacia un lugar previamente acordado. Otra advertencia importante se debe a la escasez de productos, lo que provoca que muchos servicios en Cuba no funcionen de manera tan estable como se promocionan. Hay viajeros que reservan hospedajes privados con la promesa de agua caliente, aire acondicionado e internet, pero al llegar se encuentran con que una o dos de esas cosas no funcionan. Esto no significa necesariamente que el anfitrión intente engañarte, sino que los cortes de electricidad o la falta de repuestos para reparar averías son un asunto cotidiano. Por esa razón, al recibir la habitación conviene revisar y confirmar que todo esté funcionando antes de dar el visto bueno para quedarse. En las zonas turísticas también ocurre que algunos vendedores te muestran una artesanía muy bonita a buen precio, y, cuando aceptas comprarla, la cambian por otra similar pero de menor calidad. Si no prestas suficiente atención, es muy fácil terminar llevando a casa un producto distinto al que viste al principio. La solución más sencilla es mantener la pieza en tus manos hasta completar el pago o revisar detenidamente que sea el artículo correcto antes de entregar el dinero. Y esas son las 15 realidades fascinantes sobre Cuba. Esperamos que estos 15 datos te hayan ofrecido una perspectiva nueva e interesante sobre este maravilloso país. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes.